Hola, hola, mi gente bonita. Qué gusto tenerlos de vuelta en su canal favorito. Donde, como ya saben, la información jugosa y los chismecitos del mundo del espectáculo fluyen como el champán en una fiesta de Hollywood. Y hoy, mis queridos chismosos, tenemos un plato fuerte, un manjar que va a deleitar sus paladares ávidos de noticias frescas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, sus corazones están latiendo a 1000 por hora. La pareja que encendió nuestras pantallas en Erkencikus, la que nos hizo creer en el amor verdadero y en la magia de las almas gemelas, podría estar a punto de resurgir de las cenizas como el mismísimo ave fénix. Han pasado años desde que Can y Demet nos cautivaron como Candy Beat y Sanemaiden. Años de rumores, especulaciones, desmentidos a medias y, por supuesto, corazones rotos de fans que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y ahora parece que esa esperanza, esa llama que nunca se apagó, está a punto de convertirse en un incendio forestal de amor y pasión. Pero antes de que se me lancen encima con preguntas, exigiendo detalles jugosos e inmediatos, permítanme pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen fielmente pero aún no han presionado el botón de suscribirse, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque les aseguro que este canal está repleto de sorpresas, exclusivas y por supuesto, mucho pero mucho chisme. Prometido. Y ahora sí, sin más dilación, prepárense porque lo que les voy a contar a continuación es explosivo. La información que les voy a revelar proviene de fuentes sólidas y confiables, personas cercanas a Can y Demet que han compartido detalles íntimos y reveladores. No son rumores de peluquería ni invenciones de algún bloguero desesperado por generar clics. Esto es información privilegiada, obtenida con esfuerzo y dedicación, así que les pido que presten atención y mantengan la mente abierta. Porque, mis queridos amigos, lo que está a punto de suceder podría ser la boda del año, o incluso del siglo. Como ya les adelanté, todo comenzó con unas misteriosas fotografías que aparecieron en las redes sociales hace unos días. ¿El escenario? Roma, la ciudad del amor eterno, la cuna del romanticismo, el lugar perfecto para, bueno, ya se imaginarán. En las fotos se podía ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, compartiendo una cena en un restaurante con un ambiente íntimo y romántico. Risas, miradas cómplices, gestos cariñosos. La química entre ellos era palpable incluso a través de una simple imagen. Al principio muchos pensaron que se trataba de una simple coincidencia, que ambos se encontraban de vacaciones en la misma ciudad, y que habían decidido reunirse como viejos amigos. Pero, por favor, ¿de verdad creen en las coincidencias en el mundo del espectáculo? Yo no y ustedes tampoco deberían. Las fotografías mostraban a la pareja paseando por lugares emblemáticos de Roma, como el Coliseo y la Fontana di Trevi. Caminatas al atardecer tomados de la mano, sí, lo leyeron bien, tomados de la mano, miradas que lo decían todo. Algunos fans, con la vista de lince que los caracteriza, juraron haber visto a Can besar a Demet en la frente con una ternura que derretiría hasta el corazón más gélido. Como era de esperar, las imágenes se hicieron virales en cuestión de minutos, desatando una verdadera histeria colectiva entre los seguidores de Erkencikus. Los hashtags #Can Demet juntos de nuevo y #Can Demet en Roma invadieron las redes sociales, convirtiéndose en trending topics mundiales en un abrir y cerrar de ojos. Pero la historia no terminó ahí. Oh, no. Nuestras fuentes, esas hadas madrinas que nos susurran al oído los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, nos confirmaron que Can y Demet no solo estaban juntos en Roma, sino que también se hospedaban en el mismo hotel, una lujosa villa con vistas al Vaticano. Imagínense las vistas. ¿Y el precio? Pero lo más sorprendente de todo es que aparentemente estaban acompañados por sus respectivas familias. Bomba. Explosión. Alerta roja. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso Can y Demet estaban planeando anunciar su reconciliación a sus seres queridos? O aún mejor, ¿estaban pensando en dar el siguiente paso y comprometerse en la ciudad del amor? Las preguntas se multiplicaban como conejos, y la tensión entre los fans era casi palpable. Recordemos que después del éxito arrollador de Erkencikus, Can y Demet se convirtieron en la pareja más querida y admirada de la televisión turca. Su química era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. La gente los veía como la pareja perfecta, destinada a estar junta para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida real, las cosas no siempre salen como uno las planea.
De forma inesperada, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans con el corazón roto y un mar de interrogantes. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Algunos decían que eran incompatibles, que sus agendas estaban demasiado apretadas y que no tenían tiempo para dedicarse el uno al otro. Otros, en cambio, apuntaban a terceras personas involucradas, celos profesionales o, simplemente, que la magia se había acabado. Los rumores eran muchos y variados, pero la verdad es que solo Khan y Demet conocían la verdadera razón de su separación. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Khan se dedicó a protagonizar otras series de éxito como By Jane y Viola come il mare, e incluso probó suerte en el cine italiano, demostrando su talento y versatilidad como actor. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en la televisión turca con producciones como Doğu Uneb Kaderindir y Aşk Taktikleri, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de su país. Durante estos años, ambos tuvieron relaciones sentimentales con otras personas. Khan, por ejemplo, estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación que terminó de forma abrupta y rodeada de polémica. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, su matrimonio duró apenas unos meses, dejando a todos sorprendidos y con la sensación de que algo no encajaba. Después de estas experiencias, tanto Khan como Demet han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Han preferido centrarse en sus carreras profesionales y evitar la exposición mediática innecesaria. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan, y los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y parece que después de años de espera, ese sueño podría estar a punto de hacerse realidad. Volviendo a las fotografías de Roma, es importante destacar que no son las únicas pruebas de que Khan y Demet están acercándose de nuevo. En las últimas semanas, ambos han intercambiado mensajes cariñosos en las redes sociales, han comentado las publicaciones del otro y han dado me gusta a fotos antiguas de Erkenci. Gestos sutiles pero que no han pasado desapercibidos para los fans, que han interpretado estas señales como un claro indicio de que algo está sucediendo entre ellos. Además, algunos medios de comunicación turcos aseguran que Khan y Demet han estado hablando por teléfono y viéndose en secreto desde hace meses. Aparentemente ambos se han dado cuenta de que se extrañaban mucho y de que quieren darle una segunda oportunidad a su amor. Según estas fuentes, la pareja ha estado trabajando en superar sus diferencias y en reconstruir la confianza que se perdió durante su primera relación. Por supuesto, no todo el mundo está contento con esta posible reconciliación. Algunos fans de Khan Yaman, por ejemplo, consideran que Demet Özdemir no es la mujer adecuada para él, y que debería buscar a alguien más maduro y estable. Otros, en cambio, piensan que Demet merece ser feliz con alguien que la valore y la respete, y que Khan no es el hombre ideal para ella. Los debates en las redes sociales son intensos y apasionados, y cada bando defiende su opinión con uñas y dientes. Sin embargo, la mayoría de los seguidores de Erkenci están eufóricos con la idea de ver a Khan y Demet juntos de nuevo. Muchos sueñan con una boda de cuento de hadas y con una vida llena de amor y felicidad para la pareja. Incluso algunos ya están imaginando una secuela de la serie, en la que Khan y Demet interpreten a Khan y Sanem años después, con hijos y nietos, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero, ¿qué dicen los protagonistas de todo esto? Hasta el momento, ni Khan ni Demet han confirmado ni desmentido los rumores de reconciliación. Ambos han preferido guardar silencio y dejar que las imágenes hablen por sí mismas. Sin embargo, como dicen, el que calla, otorga, y sus silencios son elocuentes. Y sus miradas aún más. Se espera que en los próximos días Khan y Demet hagan una declaración oficial sobre su relación. Algunos medios turcos incluso aseguran que la pareja está planeando ofrecer una rueda de prensa conjunta en Roma, para anunciar su reconciliación y responder a las preguntas de los periodistas. De ser cierto, este evento se convertiría en uno de los más mediáticos del año, atrayendo la atención de medios de comunicación de todo el mundo. Mientras tanto, los fans de Erkenci siguen especulando y compartiendo sus teorías en las redes sociales. Algunos incluso han creado hashtags como #Khan Demet volvieron, #Khan Demet reconciliación y #Khan Demet boda, que se han convertido en tendencia mundial en Twitter e Instagram, demostrando el poder y la pasión que despierta esta pareja entre sus seguidores. La verdad es que en este momento, nadie sabe con certeza qué va a pasar.
Pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de las más apasionantes y mediáticas del mundo del espectáculo turco. Y que pase lo que pase, siempre nos mantendrá en vilo, esperando el próximo capítulo de este romance de película. Pero no nos quedemos solo en la superficie de este romance. Profundicemos un poco más y analicemos las razones por las que esta reconciliación podría ser diferente a las anteriores. ¿Qué ha cambiado en Can y Demet para que ahora estén dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor? En primer lugar, es evidente que ambos han madurado mucho en los últimos años. Han aprendido de sus errores, han superado obstáculos y han crecido como personas y como profesionales. La experiencia les ha enseñado a valorar lo que realmente importa en la vida y a dejar atrás el rencor y el orgullo. En segundo lugar, ambos parecen estar en un momento de sus vidas en el que buscan estabilidad y compromiso. Han experimentado relaciones fugaces y llenas de altibajos, y ahora anhelan encontrar a alguien con quien compartir su vida de forma duradera y significativa. La soledad y la incertidumbre han hecho que valoren aún más la importancia de tener un compañero de vida. En tercer lugar, la química entre Can y Demet sigue siendo innegable. Aunque hayan pasado años desde que trabajaron juntos en Erkencikus, la chispa entre ellos sigue viva. Y eso se nota en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto. La atracción física y emocional que sienten el uno por el otro es algo que no se puede fingir ni ocultar. Por supuesto, también existen algunos obstáculos que podrían dificultar la reconciliación. Por ejemplo, las agendas apretadas de ambos actores, la distancia que los separa, Can vive en Italia y Demet en Turquía, y la presión mediática a la que estarían sometidos. Pero como dicen, querer es poder, y si Can y Demet realmente se aman, creemos que podrán superar todos estos obstáculos y construir una relación sólida y duradera. Después de todo, el amor lo puede todo. Y la historia de Can y Demet es una prueba de ello. Un amor que nació en un set de grabación, que superó la fama y la distancia, y que ahora, años después, parece estar listo para renacer con más fuerza que nunca. Pero no nos quedemos solo en el plano romántico. El impacto de esta noticia, de confirmarse, iría mucho más allá de lo personal. Imaginen el revuelo que causaría un reencuentro profesional de Can y Demet. Los fans de Erkencikus clamarían por una nueva temporada, una película o al menos, una aparición especial en alguna otra producción. Las redes sociales se inundarían de peticiones y firmas online exigiendo que Can y Demet volvieran a trabajar juntos. Los productores y las cadenas de televisión estarían dispuestos a pagar fortunas por tener a la pareja estrella en sus proyectos. Y es que la combinación de Can Yaman y Demet Özdemir es sinónimo de éxito asegurado. Su química es tan poderosa que atrae a millones de espectadores en todo el mundo, generando audiencias récord y beneficios millonarios. Además, la reconciliación de Can y Demet podría tener un impacto positivo en la imagen de ambos actores. Después de algunos años de polémicas y controversias, ambos podrían aprovechar esta oportunidad para limpiar su imagen y mostrarse como personas más maduras, responsables y comprometidas. Un reencuentro amoroso y profesional podría ser la mejor estrategia de marketing para relanzar sus carreras y consolidar su estatus como estrellas internacionales. En definitiva, la noticia de la posible reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir es una bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Y que, de confirmarse, podría tener consecuencias importantes tanto a nivel personal como profesional. Un romance que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que ahora, parece estar listo para escribir un nuevo capítulo en su historia. Y ahora, después de haberles contado todos los detalles de esta noticia bomba, vamos a recapitular brevemente los puntos principales. Primero, Can y Demet fueron vistos juntos en Roma, disfrutando de cenas románticas y paseos al atardecer. Segundo, ambos se hospedaron en el mismo hotel, acompañados por sus respectivas familias. Tercero, han intercambiado mensajes cariñosos en las redes sociales y han dado me gusta a fotos antiguas de Erkencikus. Cuarto, algunos medios turcos aseguran que se han estado viendo en secreto desde hace meses. Y quinto, se espera que hagan una declaración oficial sobre su relación en los próximos días. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté contándoles esta noticia. La verdad es que me emociona mucho la idea de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Creo que se merecen ser felices y que su amor es algo muy especial. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo.
Y ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Khan y Demet deberían reconciliarse? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Quiero saber sus opiniones. No se corten y cuéntenme todo lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Y sigan atentos porque en los próximos días les traeremos más noticias sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Les prometo que no se arrepentirán. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es vida.